Leemos la palabra del Señor, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versos del 2 al 3, para la gloria y la honra de nuestro Dios y edificación de nuestras almas. Dice así la palabra del Señor: porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Nosotros estamos aquí porque Adán pecó, desobedeció a Dios y pecó, pero Dios proveyó para él perdón de pecados a través de la muerte de unos animalitos, de un cordero. Con esos animalitos, con la sangre de esos animales, perdonó sus pecados y con las pieles los vistió para enseñarles que debían de vivir como Dios dice. Ese sacrificio era símbolo de el sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz. También derramó su sangre y proveyó para nosotros arrepentimiento, perdón de pecados y vida eterna, porque todos somos pecadores y la única manera de alcanzar el perdón es a través de aceptar y recibir a Jesucristo como Señor y Salvador personal, creer en Él. Amén. Pero también el Señor ha prometido volver. Un día gloriosísimo, llamado en la Escritura el día del Señor Jesucristo. Va a venir por aquellos que le aceptaron, le recibieron como Salvador personal y luchan por vivir una vida agradable delante de Dios, como Dios dice. Amén. Ese día lo espera mucha gente, especialmente los cristianos, los que hemos creído a su palabra. Pero también la Biblia habla del día en que Israel también está esperando, y las naciones inclusive, aunque no muy conscientes, esperan un día del Señor. Amén. Hoy vamos a hablar de eso, el día de Yewach, el día de Jehová o el día del Señor. Amén. Aquí dice que vendrá como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Eso va a ser un acontecimiento ya decretado en la Biblia, hermano, en la palabra de Dios. Eso no lo cambia nadie, no lo cambia la incredulidad del hombre, ni los conceptos humanos, lo que piense fulano o perengano, lo que piense aquel científico o aquel filósofo, eso no lo cambia nada. Cristo viene por su iglesia, y el tiempo tremendo de Dios cuando cambiará todas las cosas, que es llamado el día de Jehová, el día del Señor, también va a venir. Amén. Un examen cuidadoso de los textos proféticos, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, nos aclara el día de Yewach, que abarca una serie de acontecimientos. No es un solo día de 24 horas como lo conocemos nosotros, sino que es como dice allí en el libro de Génesis, o como dice en la Biblia, el día que Jehová hizo los cielos y la tierra. Pero resulta que Dios hizo los cielos y la tierra no en un solo día. Se está refiriendo a una época, a un tiempo. Amén. Entonces, se refiere, hermano, a ese día tremendo. Muchas veces aparecen en la Biblia como
superpuestos en los horizontes proféticos, pero hay un denominador común, hay algo que resalta, y es el triunfo final de Dios sobre la muerte, sobre el pecado y sobre el diablo. Amén. Porque el diablo es real. Así le parezca como gracioso, ridículo o algo parecido a eso a mucha gente, pero el diablo es real. En una palabra, va a venir y va a resolver todo lo proveniente o lo concerniente a la caída del hombre, lo que causó el pecado. Amén. Va a levantar a su pueblo y va a haber nuevos reinos, nuevos cielos, nueva tierra. Ese triunfo final traerá consigo tanto bendiciones como castigos de proporciones desconocidas hasta ahora. Va a haber cosas que nadie todavía ha experimentado. Por ejemplo, la tribulación. El Señor Jesucristo dice: habrá entonces tribulación cual nunca ha habido, ni habrá después de esa. Solo esa va a ser de esas características. Nadie ha experimentado esa tribulación. Hay mucha gente que le gusta hacerse el mártir, la víctima. Ay, que yo sufro mucho, que esta nación sufre mucho, que fulano sufre mucho, que tal grupo sufre mucho. Principio de dolores, dice la Escritura. Segunda de Pedro capítulo 3 versos 7 al 14 dice: pero los cielos y la tierra que existen ahora, oiga bien, están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Eso está decretado, repito, en la Escritura. Amén. Pero hemos de preguntarnos: ¿se trata de un tiempo o se trata de varios eventos separados, más o menos de cierta cantidad de años o de siglos? Hay un grupo o una corriente teológica que son los amileniaristas, que engloban en una sola serie de acontecimientos que caracterizan el día de Jehová. Pero un cuidadoso examen del uso de los términos y en su contexto, porque es que hay que mirar el contexto donde se encuentra la palabra o el versículo para poder determinar algo. Entonces, si miramos esos términos como aquel día, el día de Jesucristo o el día del Señor, pues vamos a aclarar las ideas. Amén. Miremos algunos versículos. Primera de Tesalonicenses 5:4. La obra mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Aquel día. Mire bien cómo se encuentra esa frase, esas dos palabritas, aquel día, dentro de ese versículo. Parece estar apuntando a un solo día, a un momento determinado, definido. Amén. Primera de Corintios capítulo 3 verso 13. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. El día la declarará, el día. Amén. Segunda de Tesalonicenses 1:10. Cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Cuando venga aquel día. Primera de los Corintios capítulo 1 versos 7 al 8. De tal manera que nada os falte en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin,
para que seáis sin falta en el día de nuestro Señor Jesucristo. Un día de Él, del Señor Jesucristo. Filipenses 1:6, estando confiado de esto, que el que comenzó la buena obra en vosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. Yo creo que podemos ir teniendo en cuenta estos versículos, ¿verdad? Filipenses 2:16 dice, reteniendo la palabra de vida, para que yo pueda gloriarme en el día de Cristo, que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. El día de Cristo. Primera Tesalonicenses 5:2, porque vosotros sabéis bien que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Y segunda de Tesalonicenses 2 del 1 al 3, pero rogamos, hermanos, en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestro recogimiento con Él, que no os mováis fácilmente de vuestro entendimiento, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como nuestra, como que el día del Señor esté cerca. No os engañe nadie en ninguna manera, porque no vendrá sin que venga ante la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Todos esos textos muestran que la segunda venida de Cristo es un solo evento. Apunta, usted, ahí pudimos leer, apunta a un momento definido, un día definido, que se llama el día de nuestro Señor Jesucristo. Amén. O sea, se refiere al término en la Biblia venida o rapto, al advenimiento de Cristo, que tendrá lugar algunos años, por lo menos 7 años antes de la aparición del Señor Jesucristo. O sea, de la revelación al mundo de Cristo, del día de Cristo también. El rapto da lugar a un periodo de sucesos que destacan el periodo extenso del día del Señor. O sea, el día del Señor o el día de Jehová no es un día literal de estos que nosotros conocemos, de 24 horas. No es un día, o sea, un momento que sucede en un día de estos. El día del Señor, el día de Jehová, es un periodo de tiempo donde suceden muchas cosas. Así como les decía hace un momento, como cuando uno dice el día que Jehová hizo los cielos y la tierra, pero eso no fue un día o un momento de un día. Eso fue un periodo. No sabemos ni siquiera si fueron los 6 días de la creación, 6 días literales, pueden ser días de años. Amén. Pero ese día de nuestro Señor Jesucristo, que sí es en un momento, que es el rapto de la iglesia, va a marcar el comienzo del día del Señor o del día de Jehová. ¿Sí me entiende eso? Gloria a Dios. Entonces, destaca el periodo extenso del día del Señor. Comienza con la gran tribulación, ahí empieza. El Señor rapta a la iglesia, que ese se refiere al día del Señor Jesucristo, pero ahí mismo comienza el día de Jehová. Amén. Lo mismo que la segunda venida de Cristo marca el inicio de la batalla de Armagedón y continúa ese gran día de Jehová, porque no solamente es la gran tribulación, sino también el milenio y los cielos nuevos, la tierra nueva. Amén, hermano. Entonces la batalla de Armagedón, sucesos todos estos que pertenecen, lo que es la tribulación y el día y la batalla de Armagedón, pertenecen al gran día de Jehová. Amén. ¿Sí estamos entendiendo? Los premileniaristas, nosotros admitimos una sola segunda venida de Cristo.
la venida de Cristo, pero en dos fases. La primera, cuando venga por sus santos en el rapto. Primera Tesalonicenses 4:17. Luego nosotros, los que vivimos, los que quedamos juntamente con ellos, seremos arrebatados en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. El rapto. Primera fase de la venida de Cristo. Amén. Esto no puede llamarse, eso que acabamos de leer, no puede llamarse aparición o revelación, ni siquiera parusia, que significa literalmente presencia, porque no será el Señor quien va a descender a la tierra, sino que la iglesia será arrebatada para subir al encuentro con el Señor en el aire. El Espíritu Santo va a coger la iglesia, va a tomar la iglesia y va a llevarla hasta las nubes. Amén. Aleluya. Qué bueno es el Señor. Pero la segunda fase, cuando el Señor venga la primera fase de la venida de Cristo, que la Biblia habla tantas veces, es por sus santos. La segunda fase es con sus santos. Amén, hermano. Apocalipsis 19:11. Mire, y vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que estaba sentado sobre él era llamado Fiel y Verdadero, el cual con justicia juzga y pelea. Y sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno entendía sino él mismo. Y él estaba vestido de una ropa teñida con sangre, y su nombre es llamado el Verbo de Dios. Y si usted sigue leyendo, millares le seguían con vestiduras blancas resplandecientes, refiriéndose a la iglesia. Amén. Porque la aparición o la venida de Cristo, la parusía, como dicen algunos, es en dos fases, que representa o que muestra el día del Señor Jesucristo, que es ese día, ese momento cuando rapta la iglesia. Eso es un día, un momento del día. Pero ahí comienza el gran día de Jehová, y comienza el día del Señor para los judíos, que ahorita vamos a ver la diferencia. Amén. Esta va a ser visible, el rapto no. Está todo ojo. Apocalipsis capítulo 1 verso 7 dice: he aquí viene con las nubes y todo ojo le verá. El rapto no lo va a ver todo el mundo. El Espíritu Santo dice en el libro de los Salmos: juntadme mis escogidos, los que hicieron pacto conmigo con sacrificio. El Espíritu Santo va a recoger los santos, los fieles, los que esperamos al Señor, los que nos arrepentimos, pedimos perdón por nuestros pecados, aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador, y lo estamos esperando. Él nos va a recoger, nos va a llevar a las nubes, nos encontraremos con el Señor. Nadie va a ver eso. Por eso la gente va a decir que los extraterrestres se robaron un montón de gente, o quién sabe qué se van a inventar. Pero esta es la verdad: Cristo vino por su iglesia. Amén. Porque Él lo prometió: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, y se fue, y os prepararé lugar, vendré otra vez, va a venir, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Por eso vale la pena renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos y vivir para Cristo, vivir fielmente para Dios, hermano, porque en cualquier momento suena la trompeta y nos vamos. A su nombre gloria, hermano. Visible, todo ojo le verá, y sus pies, dice la Biblia, que se posarán sobre el monte de los olivos. ¿Ve? En el rapto viene Cristo hasta las nubes, y el Espíritu Santo lleva a la iglesia hasta las nubes. En la segunda venida, ya en la segunda fase del advenimiento de Cristo, Él asienta sus pies sobre el monte de los olivos. Miren Zacarías 14:4.
y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está frente a Jerusalén, a la parte del oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio de hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un gran valle, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el mediodía. ¿Ve? Asentará sus pies sobre el monte de los olivos. Pero todo ojo le verá. Cosa muy fácil hoy en día con los medios de comunicación que existen. Esto en los tiempos de Pablo era difícil que se cumpliera. ¿Cómo lo iba a ver todo ojo si eso va a ser allá en Jerusalén, al frente de Jerusalén, dice, en el monte del olivo, y de aquí cómo lo vamos a ver? Pero hoy en día es muy sencillo. Usted no tiene que prender la televisión o mire el internet y ya. Amén. Israel, primero visible, segundo, todo le verá. Segundo, posará sus pies sobre el monte de los olivos. Israel estará a punto de ser totalmente destruido por el anticristo y su gente, pero se volverán al Mesías con oración, lloro y arrepentimiento. Se necesita arrepentimiento para irse con el Señor. No importa quién sea, gentil o judío, no importa. Arrepentimiento de sus pecados. Amén. Vivir una nueva vida en Cristo. Zacarías capítulo 12, versículo 10 dice: y derramaré sobre la casa de David, mire, sobre la casa de David, Israel, y sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron. Fueron los judíos los que traspasaron a Cristo allá en la cruz. Amén. A quien traspasaron, y harán llanto sobre él como llanto sobre unigénito, afligiéndose sobre él como quien se aflige sobre primogénito. ¿Ve? Eso va a suceder en el momento que Cristo venga. Esas son las dos fases. Entre ellas dos habrá sucedido o sucederá la tribulación. Amén. Lo que se llama en la Biblia, en la profecía, la semana número 70 de Daniel. 7 años de tribulación sobre esta tierra. Juicios por el pecado, por la maldad, porque el hombre no quiso volverse a Dios. El día de Jesucristo, ese es el día de Jesucristo y es el comienzo del gran día de Jehová. Esta expresión, el día de Jesucristo, o sus equivalentes aparecen en, vamos a leer nuevamente, 1 Corintios 1:8, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis sin falta en el día de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces ya sabemos que una de estas expresiones se refiere al momento único en el que Cristo, de ese día que Cristo viene hasta las nubes y el Espíritu Santo levanta la iglesia. 5:5 de 1 Corintios también: el tal sea entregado a Satanás para muerte de la carne, para que el Espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Amén. Segunda de Corintios 1:14: como también en parte habéis conocido que somos vuestra gloria, así como también vosotros la nuestra, para el día del Señor Jesús. Todo enfoca ese día, man. Ese es el día glorioso. Ese es el día de la iglesia. Por eso es que Apocalipsis en sus últimos versículos nos manda, nos exhorta, nos llama a que digamos: sí, ven Señor Jesús. Ese es el día, man, que usted y yo no nos podemos perder. Que de nada valía, nada sirve si perdemos ese día. De todo lo que hemos hecho o nos hemos abstenido, de nada sirve si no estamos ese día en el lugar donde debemos de estar. Amén, hermano. El día glorioso. Segunda de Corintios 1:14. Filipenses 1:6. Estando confiado de esto,
que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Maravilloso el nombre del Señor. Capítulo 2, verso 16, Filipenses. Reteniendo la palabra de vida, para que yo pueda gloriarme en el día de Cristo, que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Oiga bien, hermano. Amén. Hay que tomar medidas. Hay que tomar, como dicen por ahí, poner las cartas sobre la mesa y ver qué falta o qué sobra, para que ese día no nos sorprenda como ladrón, que podamos ser partícipes, que no hayamos corrido en vano. Amén. Segunda de Timoteo 4:8. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. En aquel día, ¿ve? Pudiéramos seguir leyendo muchos textos, porque la Biblia tiene más, solo en el Nuevo Testamento, más de 360 versículos que apuntan a ese día. Preciosísimo. Amén. Entonces está señalando un momento, más bien que un periodo de tiempo. El momento en que los creyentes de la dispensación actual, o sea, la iglesia, tanto judíos como gentiles, porque la iglesia está compuesta de judíos y de gentiles. De hecho, al principio en la iglesia primitiva eran más judíos que gentiles. Amén. Entonces está apuntando a ese momento en que los creyentes que pertenecen a la iglesia, judíos como gentiles, serán arrebatados en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Un día glorioso, un momento de ese día, en un abrir y cerrar de ojos. Imagine usted lo que se va a demorar para el Señor. Si un día es como 1000 años y 1000 años como un día, ¿qué será un momento? Un abrir. La versión antigua dice en un abrir de ojos. En estas que dice en la versión 60, un abrir y cerrar. Pero ¿sabe usted qué es un momento? La palabra momentum es la 11ª parte, señala la 11ª parte de un segundo. Divida un segundo en 11 partes y tome una partecita de esas. Eso es un momento. Eso se tardará el Señor en llevar su iglesia a las nubes. Por eso usted no puede dejar el pedir perdón de algo que haya hecho para ese momento. No va a tener tiempo de ir a pagarle al vecino, al carnicero, al tendero, de ir a reconciliarse con su hermano, con su hermana. No va a tener tiempo, hermano. No lo puede dejar para ese momento. Tiene que hacerlo ahora y estar preparado, porque eso va a ser así, no más. Y estamos en las nubes. Bendito su nombre para siempre. Amén. Será un día de gloria y de bendición. Allí no habrá juicios, allí no habrá castigos. Amén. Es el día de la iglesia, y la Biblia también lo llama el día de nuestro Señor Jesucristo, porque viene a recoger su novia para hacerla su esposa en las bodas del Cordero. A su nombre sea la gloria, hermano. Ahora, ¿cuándo se efectuará este arrebatamiento? Es la pregunta. Amén. ¿Cuándo? Bueno, todos los premileniaristas como nosotros están de acuerdo en que se llevará a cabo antes del milenio. Amén. Pero algunos de ellos, lamentablemente, difieren en cuanto a su conexión con la gran tribulación o con la tribulación. ¿Ve? Algunos lo colocan antes, otros después, y otros en medio de la tribulación. Los post-tribulacionistas opinan que la iglesia será arrebatada después de pasar por la tribulación, y tienen sus argumentos. Amén. Tienen sus argumentos. Como Jesús prometió que los suyos en el mundo tendrían tribulación, entonces esa tribulación la hacen
la gran tribulación. Y no es así. Cuando el Señor dice, en el mundo tendréis aflicción o tribulación, está hablando de la tribulación y los sufrimientos, las luchas, las batallas que tiene cualquier cristiano, no de la tribulación como tal. Amén. Juan capítulo 15, verso 20, acordaos de la palabra que yo os he dicho, no es el siervo mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Está hablando de las persecuciones, digámoslo así, comunes o normales, que nos pasan a todos alrededor del mundo, dice el apóstol Pedro. Capítulo 16 de Juan, verso 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. ¿Ve? Y el apóstol Pablo dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones heredéis el reino de Dios. Muchas tribulaciones. ¿Ve? Y cuando se habla de la tribulación, la semana número 70 de Daniel, no se habla de una de esas tribulaciones, no, se habla de la tribulación como tal, de un periodo especial. Amén. Juan vio en Apocalipsis capítulo 7, verso 9 en adelante, una multitud innumerable de todas las naciones, que dice que nadie podía contar, de todo tribu, pueblo, nación, etcétera, que habían salido de la gran tribulación. Eso ya es otra cosa, ¿cierto? De la gran tribulación. Por eso es que se usa la palabra cuando habla de que habían salido de, o sea, de entre, en el griego es eka, en medio de. No, el griego no usa la partícula o la palabrita apo, que es preservados de. O sea, cuando se trata de que Dios guarda a su pueblo, en ese caso a los otros que quedan en la tribulación, pero que se hacen matar y son sacrificados por Cristo, esos son preservados dentro de la tribulación. Pero cuando habla la iglesia no utiliza apo, sino que utiliza eka, porque son sacados del mundo. La iglesia, eclesia, eka, eclesia, sacados de. Amén. Hay una diferencia. A esto nosotros respondemos: la tribulación de que hablamos aquí no es una aflicción cualquiera, sino la gran tribulación, bien tipificada en las Escrituras como el tiempo de angustia para Jacob. Jeremías 37. Tiempo de angustia para Jacob, así se le llama. Día de la venganza de nuestro Dios. Usted lo puede mirar en Isaías 61:2, Malaquías 4 del 1 al 3, Isaías 66:14. El día de venganza de nuestro Dios, porque es el día en que Dios se levanta de su trono, sale, como dice en Isaías capítulo 26 también. ¿Ve? El gran día de su ira. ¿Ve? Porque Él también tiene derecho, y más que nosotros. Amén. Joel capítulo 2 verso 11, Sofonías 1:14, Apocalipsis 6:16, etcétera. Son muchos los versículos que hablan de ese periodo en particular de gran tribulación o la tribulación, no refiriéndose a las tribulaciones comunes que pasamos el pueblo de Dios. ¿Está claro? En cuanto a la multitud que sale de la tribulación, no representa a la iglesia, sino a los martirizados durante la tribulación. La persecución del anticristo será tan acerba, hermano, tan terrible, que no es de extrañar que hable de una multitud innumerable que nadie podía contar. Amén. Los creyentes serán preservados del día de la ira. De esta tribulación la iglesia será guardada, pero no de las tribulaciones o sufrimientos de Cristo, que Cristo habla en su palabra. O sea, somos guardados de esa tribulación. Apocalipsis capítulo 2 verso 10 dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que viene para probar a los moradores de la tierra. De esa tribulación nos va a guardar el Señor. Por eso decimos que la iglesia no pasa por la tribulación. Pero de las otras tribulaciones
antes nos dijo que íbamos a participar. En el mundo tendréis aflicción. Amén. A su nombre sea la gloria. Primera de Tesalonicenses 1:10. Y esperar a su Hijo de los cielos, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, el cual nos libra de la ira que ha de venir. ¿Ve? De esa ira sí, de esa tribulación sí. Capítulo 5, verso 9. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Pero hay que aceptarlo, hermano, y vivir con Él. No como muchos que lo aceptan y se van a seguir viviendo como el mundo. Amén, hermano. No, así no. La gran tribulación no tendrá lugar mientras no desaparezca de en medio lo que lo detiene. O sea, la iglesia, el espíritu dentro de la iglesia. Usted no puede empezar la tribulación mientras esté la iglesia aquí. ¿Qué quiere decir eso? Que la iglesia no pasa por la tribulación, porque para que empiece la tribulación la iglesia tiene que ser llevada al cielo. Amén. Segunda Tesalonicenses 2, versos del 1 al 7. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él en las nubes, vea, mire, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, o sea, ni se preocupe, no se perturbe, ni por espíritu, que habló un espíritu por allá, no es de Dios y dice lo contrario a la palabra, ni por espíritu, ni por palabra. Si un predicador por allá predicó lo que quiera, por poderoso que sea, si no está conforme a la palabra, no se preocupe por eso. Ni por carta como si fuera nuestra, así sea un libro, una epístola, la que sea, que hay muchas que no están de acuerdo con la palabra de Dios, con la Biblia, llamados libros apócrifos. Así sea una carta de esas, como si fuera nuestra, dice Pablo, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, oiga bien, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. ¿Ve? Mire bien, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. Hay algo que lo detiene, que no puede manifestarse. Amén. Lo que lo detiene. Tenga bien en cuenta esa frasecita, la forma en que lo dice la Escritura. Lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. En este pasaje se habla de la venida del Señor, claramente se expone la acción del anticristo también, un individuo que se le llama el hombre de pecado y el hijo de perdición. Eso declara la naturaleza de ese personaje. Amén. Mire Juan capítulo 8, verso 44. Vosotros de vuestro padre el diablo sois, y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. Él, homicida, ha sido desde el principio y no permaneció en la verdad. Él no permaneció como otros ángeles, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Es mentiroso. Y los que se dejen influenciar de él son mentirosos. Así venga vestido de cordero, así parezca oveja. Amén. A su nombre gloria. Padre de mentira, hijo de perdición. Esa frase se usa solamente ahí y en Juan 17:12,
cuando estaba con ellos en el mundo. Yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, Judas, para que la escritura se cumpliese. Revela el carácter. ¿Qué clase de persona es? Amén. Se levanta contra todo lo que se llame Dios o es objeto de culto. Se opone a Dios, pero se hace pasar por Dios. Amén. Entonces, lo que lo detiene es un género neutro. Se refiere a la iglesia, especialmente por la conexión con el que lo detiene. Lo que lo detiene y el que lo detiene. ¿Sí está viendo bien la diferencia? Género masculino, mire. Género neutro, lo que lo detiene, la iglesia. El que lo detiene, género masculino, el Espíritu Santo. Solo puede ser el Espíritu Santo. O sea, un poder como el de Satanás solo lo vence un poder superior, el de Espíritu Santo. Por eso lo detiene. Amén. Aleluya. Hasta que a su vez sea revelado a su debido tiempo, es decir, el tiempo prefijado por Dios. Él no se puede manifestar cuando le dé la gana, solo cuando Dios dijo. Amén, hermano. Entonces debe advertirse que la traducción sea quitado de en medio, o sea, desaparecer, como en Lucas 24:31. Que dice, entonces fueron abiertos los ojos de ellos y le conocieron, mas él desapareció de los ojos de ellos. Se ha quitado en medio, desaparece la iglesia de esta tierra. Amén. Entonces, por lo que lo detiene es la iglesia, ya que al ser arrebatada la iglesia, desaparece el Espíritu Santo de en medio, por cuanto es el alma que vivifica la iglesia corporativamente. O sea, no es que el Espíritu Santo se fue de la tierra, porque él va a convencer, va a tratar con los que quedan aquí, que el anticristo va a decapitar y va a torturar. Entonces el Espíritu Santo va a estar allí influenciando, tratando para que se arrepientan, para que no nieguen al Señor. Entonces el Espíritu Santo no es que se vaya, sino que va a desaparecer con la iglesia corporativamente, porque Él está dentro de la iglesia. Somos su templo. Amén, hermano. Primera de Corintios 12:13. Porque por un espíritu somos todos bautizados en un cuerpo, ora judíos o griegos, ora siervos o libres. Todos hemos bebido de un mismo espíritu. ¿Sí ven? Efesios 4:4. Un cuerpo, un espíritu, como sois también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación, un espíritu. Amén, hermano. Entonces el espíritu que está en la iglesia tiene que ser quitado del medio, así como la misma iglesia también. Amén, hermano. Aun cuando permanezca haciendo su obra, insisto, él permanece haciendo su obra de gracia en los individuos que van a ser salvos durante la tribulación. Amén. Eso en cuanto a los post-tribulacionistas. Ahora, los medio tribulacionistas sostienen que la iglesia será arrebatada al comienzo de los 3 años y medio de la gran tribulación. Ya hemos dicho que la tribulación son 7 años, la semana número 70 de Daniel. Pero a los 3 años y medio, cuando el anticristo venga y se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios, lo cual no aceptan los judíos, entonces el anticristo se va a ir en contra de los judíos, a perseguir, a querer matar, y ahí es donde se intensifica esa tribulación, y ahí es donde se llama la gran tribulación. Los medio tribulacionistas dicen que ahí es, en ese momento es que la iglesia va a ser levantada. Vamos a mirar. Amén. Apocalipsis 12:6. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar aparejado de Dios, para que allí la mantenga 1260 días. Eso no se refiere, ese es el
punto de apoyo de los medio tribulacionistas. Pero eso no se refiere a la iglesia, ¿verdad? Se refiere a Israel. La mujer que huye al desierto, Apocalipsis 12:1 describe esa mujer que está encinta y que está para dar al hijo varón, que regirá con vara de hierro las naciones, o sea, hablando de Cristo. ¿De dónde nace Cristo? De los judíos, de Israel. Entonces no se está refiriendo a la iglesia, se está refiriendo a Israel. Amén. También dicen que la trompeta de 1 Corintios 15:52, mírela, en un momento, en un abrir de ojo, a la final trompeta, porque será tocada la trompeta y los muertos serán levantados sin corrupción y nosotros seremos transformados. Esta trompeta se refiere a la final trompeta cuando Cristo viene por su iglesia en el rapto. Ellos dicen que no, ellos dicen que es esta, de Apocalipsis 11:15. Dice: y el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Esa es la séptima trompeta de una serie de juicios que están simbolizados por el toque de 7 trompetas. Pero no es la final que habla del arrebatamiento de la iglesia al cielo. Amén. Dicen que representa el arrebatamiento, pero no, porque no ocurre el arrebatamiento en la mitad de la tribulación, hermano. Los 2 testigos representan en persona o en espíritu a 2 personajes del Antiguo Testamento, no del Nuevo. Por tanto, su resurrección y posterior arrebatamiento nada tiene que ver con el arrebatamiento de la iglesia, porque también dicen que va a ser ese arrebatamiento de los 2 testigos. Apocalipsis 11:11, después de 3 días y medio, el espíritu de vida enviado de Dios entró en ellos y se alzaron sobre sus pies y vino gran temor sobre los que lo vieron. Entonces dicen que eso están representando el arrebatamiento de la iglesia al cielo. Tampoco podemos aceptar eso, porque eso habla de los 2 testigos que van a estar allí en la tribulación, que son 2 personajes que son representados por 2 personajes del Antiguo Testamento. Amén. No es así entonces. Mire el arrebatamiento en 1 de Tesalonicenses 4:16 y 17. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado juntamente con ellos, seremos arrebatados en las nubes, ¿sí ve? Para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Y los 2 testigos no son llevados hasta el cielo, hasta las nubes a recibir al Señor, no, son de una vez levantados de la tierra. Amén. Entonces démonos cuenta que la iglesia aparece en el cielo, representada por los 24 ancianos. En Apocalipsis capítulo 4 y capítulo 5, ahí está la iglesia, representada por los 24 ancianos. Amén. Entonces, los pretribulacionistas, antes de tribulación, opinamos que la iglesia, el cuerpo de Cristo, será arrebatada de la tierra antes de que se cumpla cualquier parte de la semana número 70 de Daniel, o sea, la tribulación. Amén. Esa es la palabra. Antes. ¿Por qué? Porque nos va a librar de la ira que vendrá, como hemos visto. Porque dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Eso es lo importante de guardar la palabra. Yo también te guardaré la hora de la prueba que viene para probar a los moradores de la tierra. Esa hora de prueba, la tribulación. Amén, hermanos. Miremos algunas amonestaciones. Lucas 21:36. Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Amén. Miren la amonestación del Señor, hermano.
eso es lo que nosotros nos debemos de tomar bien a pecho. Tener bien presente siempre, en todo momento, no perder de vista que Cristo en cualquier momento viene hasta las nubes, que suena la final trompeta y que el Espíritu Santo nos arrebata. Ya la misma palabra arrebatamiento, usted sabe, viene del griego arpazo. ¿Y sabe la etimología de esa palabra arpazo? ¿A qué hace alusión? Al ave de rapiña cuando desciende con rapidez en picada y agarró el animalito, la presa, y se la llevó. Así será arrebatada la iglesia, hermano. ¡Pum! Amén. Por eso dice, velad en todo tiempo. Usted no se puede consagrar por un mes o por un año, así sea por 3 o 4 o 5 años. Usted debe consagrar hasta que Cristo venga. Amén. Filipenses 3:20 dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Amén. Lo esperamos. Segundo de Timoteo 4:8, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Aman. ¿Usted sabe qué es amar? De pronto en algún momento de su vida se enamoró, ¿cierto? Tuvo novia o novio y anhelaba el día de visita. Y no había una cosa mejor para usted, porque amaba a esa persona. Así debe ser nuestra entrega, si amamos al Señor. Los que aman su venida. Tito capítulo 2, verso 13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, aguardando, a la espera de. Amén. Hebreos 9:28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. No los que aceptaron a Cristo solamente, porque hay mucha gente que ha aceptado a Cristo pero no está esperando al Señor. Vive como si Cristo fuera a venir, quién sabe, por adentro de 3, 4, 5 siglos. Vive indiferente, hasta en pecado muchos. Amén. Vienes a salvar a los que le esperan. Amén. Bueno, ya sabemos lo del día del Señor, el día de Jehová, este día que se prolongará, oiga bien, durante un periodo de tiempo que abarca la tribulación, culminando en la batalla de Armagedón, 7 años. Será un tiempo de prueba para Israel y de castigo para las naciones y de manifestación pública y visible para todos del Señor Jesucristo, cuyos pies se posarán sobre el monte de los olivos. Entonces, cuando usted lee la palabra, mira el contexto y se da cuenta que el día de Yewach, el día del Señor, porque los judíos no pronunciaban, mire, yo le digo cómo se escribe, cómo esa palabra que yo pronuncio, Yewach, mire cómo se escribe, Y-H-W-H. ¿Quién pronuncia eso, hermano? Lo único en los hebreos. Solo que a esas 4 letras le intercalaron algunas vocales. Entonces algunas Biblias o algunos traductores traducen Jehová y otros traducen Yahvé. ¿Ya? Pero
los judíos no pronunciaban eso porque consideraban el nombre sagrado, muy sublime. Entonces ellos cambiaban esa pronunciación y colocaban más bien Elohim, el Señor. Entonces por eso se habla, para los judíos directamente se habla del día del Señor. ¿Cuál es ese día del Señor? 7 años. Comienzan cuando la iglesia sea raptada, empieza la tribulación y terminan cuando venga el Armagedón. Porque el Señor simplemente en esos días va a castigar durante el periodo que abarca esta tribulación. Es tiempo de prueba para Israel. El trato directo de Dios en esos 7 años es Israel, aunque le va a dar castigo a las naciones gentiles por no haber recibido a Cristo por su pecado, pero el trato más directo será con Israel. Amén. Y también, pues ahí va a ser la manifestación pública del Señor Jesucristo, que da inicio al Armagedón, y ahí concluiría el día del Señor. Pero aparte de ese día del Señor, que es específicamente para los judíos, está el día de Dios, que describe el final de los tiempos y el inicio de la eternidad, empleando retrospectivamente con Génesis 1:1, cuando creó Dios, Elohim, el hebreo Elohim, los cielos y la tierra, y Apocalipsis 20:11, que menciona la desaparición de esos cielos y esa tierra para un cielo nuevo y una nueva tierra. Amén. Para dar paso, que se desaparece el mar, que llega la muerte, se acaba la noche. Es indicio seguro de que hemos entrado a la eternidad cuando la Biblia nos habla de estas cosas. El hecho de que Pablo emplee la frase en un contexto que habla de venir como un ladrón en la noche, de ser hallados por él sin mancha, irreprensibles, Pedro, en el caso de Pedro, no debe causar ninguna confusión, pues esta especie de superposición de planos en que aparecen mezclados los acontecimientos suceden en distintos periodos de tiempo con frecuencia en las Escrituras. Hay muchos pasajes donde ya dijimos el ejemplo de Génesis, el día que Jehová hizo los cielos y la tierra. Entonces aparece como si fuera un solo día o un solo acontecimiento, pero no se está refiriendo a un solo acontecimiento. Si usted y yo pudiéramos subirnos en un lugar alto, le pongo un ejemplo para que entienda esto. Si pudiéramos subirnos a un lugar alto y mirar a lo lejos, a la distancia, y ver una cadena montañosa, una cordillera, usted vería varios picos de montañas y usted los vería como que están muy junticos, por lo que estamos muy lejos. Entonces uno los ve como junticos, pero entre usted más se va acercando, va viendo que la distancia entre pico y pico también va aumentando. ¿Sí o no? Eso pasa con la profecía. Los hombres de Dios escribieron porque ellos escriben lo que ven. Y ellos veían el día de Dios, claro. Entonces hablan de la tribulación, meten el milenio, meten la guerra de Gog y Magog, meten el Armagedón, meten todo eso como si fuera un solo acontecimiento o en un solo día. Pero a medida que nosotros nos vamos acercando, vamos viendo que hay distancia entre esos eventos. Amén, hermano. A su nombre, gloria. Hay quienes identifican el día de Dios con el día de Jehová. Pedro menciona el día del Señor, segunda de Pedro 3:10, y menciona el día de Dios en el verso 12. E implícitamente también habla del día de Jesucristo en el verso 14, porque él está dando un resumen de lo que Dios va a hacer. ¿Sí? Él está hablando, los cielos que son ahora están reservados para el día de la ira de Dios, en cuando la tierra y las obras que en ella hay serán deshechas, serán quemadas, y esperamos cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Entonces está conjugando todos los acontecimientos del día del Señor Jesucristo, el rapto, del día de Jehová, la tribulación,
y del día de Dios, donde se incluye el milenio y la eternidad. Amén. Pero a nosotros nos interesa más que todo, toda la escritura, toda la profecía, pero estar preparados para que ese día, el día del Señor Jesucristo, no nos sorprenda como ladrón, nos encuentre desapercibidos. Ya leímos: velad pues en todo tiempo, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que sobrevendrán y estar en pie delante del Hijo del Hombre. Fieles, hermanos, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos y guardándonos para nuestro Señor Jesucristo. Póngase de pie.